Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Los que están en el auditorio, los que están en transmisión. Bueno es estar en este lugar para exaltar juntos al Señor. Qué bueno poder encontrarnos, volver a saludar a algunos que no había visto y poder juntos estar delante del Señor. Vamos a dar continuación con el tema que traíamos del domingo anterior, que hablábamos acerca de donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Dice en Romanos capítulo 5, versos 20 y 21, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hablamos entonces de familias, regiones, personas, donde había abundado las cosas malas, el pecado, pero por la visitación, por la presencia del Señor sobreabundó la gracia. Quizás nosotros mismos somos cumplidores de esa promesa, porque si miramos hacia atrás, quiénes fuimos o de dónde venimos, la mayoría de nosotros seguramente, atrás vemos familiares, atrás vemos regiones donde estuvimos que practicaron y que hicieron cosas totalmente contrarias a lo que la Escritura dice. Así que nosotros mismos fuimos aquellos que abundaron en pecado. Sin embargo, por la misericordia de Dios, fuimos visitados, alcanzados, perdonados, encontrados por el Señor, y en nosotros se ha cumplido la promesa que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hablamos de la región de Gadara, una región donde había muchos demonios, un hombre poseído, una región que no era muy visitada o vista por otros bien, pero Jesús hizo su agenda, fue allí con su grupo, solo una persona. Qué triste que en esa visitación solo el hombre que estaba poseído recibió el beneficio. Los demás le dijeron al Señor, váyase de nuestra región. No quisieron, viendo ese milagro tan especial, no quisieron recibir la gracia. Pero a partir de esa liberación de ese hombre, y como él quedó el testimonio y aquel hombre rescató su hogar, rescató su propia vida, rescató su familia, y entonces allí comenzó un tiempo nuevo. La región de Gadara fue una región que se convirtió en una región de la gracia de Dios. Así que nos preguntamos, ¿qué fue lo que Jesús hizo para que sobreabundara la gracia de Dios? Tengo aquí anotadas por lo menos 4 cosas que Jesús hizo para que la gracia de Dios abundara o sobreabundara en aquellas regiones. En primer lugar, dice la Biblia que Jesús recorría las regiones. En Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que ese término Jesús recorría, está hablando de las caminatas que se hacía Jesús entre un lugar y otro junto con sus discípulos. Y no solo era por la necesidad de transportarse. Sus discípulos estaban listos hacia dónde iban a ir cada día, y ya Jesús tenía en su agenda donde el Espíritu les estaba guiando. Pero mientras caminaban y recorrían esos lugares, la presencia del Señor, la sola presencia del Señor, ya era de bendición para aquel sitio. La sola presencia. En varios lugares ocurrió que antes de llegar Él, la gente de alguna manera u otra se enteraba que Jesús iba, y llegaban a veces primero, y ya cuando Jesús llegaba estaba la multitud reunida. Pero mientras recorría, mientras iba de un lugar a otro, las conversaciones, las oraciones, las palabras, lo que intercambiaban ellos, no tenía nada que ver con la novela que habían visto el día anterior o el accidente, sino todo era con respecto al reino de Dios. Así que Jesús hacía esas caminatas bendiciendo esos lugares,
deseando lo mejor para esos lugares, proclamando la gracia de Dios. Y entonces dice el texto que recorría. Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Así que esa era la práctica de Jesús, recorrer, bendecir. La sola presencia del Señor traía renovación, traía bendición a aquellos lugares. También los discípulos aprendieron a hacerlo del mismo lugar. Jesús nunca vino a establecer una oficina o vino a construir una organización. Ahí lo vemos todo el tiempo en las calles, en los lugares públicos, recorriendo las montañas. Muy pocas veces está, en algunas ocasiones en las casas, no propias, sino casas prestadas, donde amigos o demás lo invitaban y allí estaba haciendo lugares de predicación. Lo mismo que hizo Jesús aprendieron los discípulos. Por eso en Hechos capítulo 9, verso 32 dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Mire esto, los discípulos aprendieron. El evangelio no es para encerrar a los creyentes. El templo apenas lo visitamos el domingo, un par de horas, pero el resto de la semana estamos en nuestras diferentes funciones, corriendo, yendo de aquí para allá, pero no de cualquier manera, no haciendo lo que los demás hacen, maldiciendo, siendo groseros, haciendo lo que es incorrecto, sino siendo de bendición. Porque si nosotros somos luz y donde quiera que vayamos somos la sal, somos la presencia de Dios en nosotros, estaremos bendiciendo esos lugares. Así que Jesús intencionalmente se movía, recorría los lugares, mientras recorría, enseñaba, predicaba, oraba y pedía la bendición de Dios. Lo segundo que Jesús hacía para hacer que los lugares abundaran de la gracia de Dios era anunciar, proclamar el reino de Dios. Lo dice en Lucas 9:6, así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Lo hizo él, enseñó a sus discípulos a hacerlo, y donde quiera que iban buscaban oportunidad, ya sea de manera familiar al entrar en alguna casa, o ya sea de manera pública cuando la gente sabía que estaba allí, esperaba que hiciera alguna señal, escuchaba el mensaje y pasaban jornadas completas recibiendo el mensaje, la enseñanza del reino de Dios. En Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que encarcelaran a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed las buenas nuevas. Ayudarle a la gente a salir de su vida mala es hacer que venga la gracia y que el pecado se detenga. Amén. Ayudar a la gente a conocer los caminos de Dios, ayudar a la gente a saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, ayuda para que nos apartemos del pecado, para que dejemos lo malo y para que comencemos tiempos nuevos, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que aquel que está en Cristo es nueva creación, todo lo antiguo quedó atrás y todo es hecho nuevo. Y estamos llamados a eso, estamos llamados a que nosotros seamos aquellos que ayudan a otros a que reciban de la gracia de Dios, y aunque hayan tenido un pasado de muerte, de oscuridad, de pecado, de hacer y deshacer, Dios quiere que nosotros abunde la gracia de Dios. Afortunadamente, por su misericordia fuimos alcanzados, y aunque es verdad, recordamos cosas de atrás malas que hicimos, cuando vemos hacia adelante, no vemos lo mismo que vemos hacia atrás. Yo hacia adelante veo totalmente diferente el panorama que lo que veo hacia atrás. Atrás veía padres alcohólicos, conflictos entre hermanos, maldiciones, grosería, pero veo hacia adelante, y hacia adelante veo salvación, transformación, hogares estables, no veo enfermedad, no veo maldición, veo sobreabundando la gracia de Dios. Yo no sé usted cuando mira hacia adelante en su panorama, ¿qué ve? Espero que vea lo mismo que yo veo. Hacia atrás vemos pecado, pero hacia adelante vemos sobreabundar la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Jesús
Primero recorría, anunciaba el reino. En tercer lugar, Jesús oraba en los lugares públicos. Normalmente oramos en lugares privados, pero encontramos en los evangelios muchas veces a Jesús orando de manera abierta y de manera pública. Por ejemplo, en Lucas 6:12 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mire, una vigilia en un lugar público, en una montaña, orando, pidiendo a Dios su misericordia. Él lo hacía así, bendiciendo esos lugares. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a otro lugar solitario donde se puso a orar. Hay muchos que nos encanta la madrugada para orar. Hay otros que dicen: no, yo a la madrugada estoy en mi... algunos inclusive no duermen, sino se desmayan, ¿no? Vuelven a la vida, sí. Madrugan a las 9 de la mañana ya con vida. Pero hay otros que, como Jesús... Ahora, no es que la Biblia dice que la oración válida solo hace en la madrugada, no. Usted tal vez lo hace bien y lo hace en la noche. Yo me pongo a orar en la noche y me quedo dormido, pero me encanta la madrugada. Hay algunos que conmigo les encanta la madrugada. Sí. Para orar, yo digo para orar, ¿no? Sí, porque hay algunos que les encanta la madrugada para dormir rico. Jesús oraba de madrugada. Encontramos en la Biblia, mire, Jesús oró en la playa, Jesús oró frente a la tumba de Lázaro, lugar público, Jesús oró en el templo, Jesús oró en las casas, Jesús oró en las calles, Jesús oró en las montañas, Jesús oró en el desierto, y cada uno de esos lugares abiertos en los cuales se proclamaba y el Señor Jesús oraba, el cielo se abría. Recuerden la voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Imagínense en cada lugar donde usted levante oración. Usted está trabajando en un colegio y allá ora. Está trabajando en una empresa y ora allá. Va por las calles y está orando. Y está el cielo diciéndole: este es mi Hijo en el cual me complazco. Usted hace que el cielo se abra para aquellos lugares donde usted está atrayendo la presencia del Señor. Donde oramos, el pecado va a detenerse y la gracia de Dios va a ¿qué? Sobreabundar. Debemos ya salir de nuestro encierro, dejar de estar tan encerrados en el templo y todo lo que hacemos entre semana, hacerlo para atraer la presencia de Dios. Los lugares donde estemos negociando, trabajando, comprando, yendo, podemos convertirlos en lugares de la manifestación de la gracia de Dios. Lo cuarto que Jesús hacía de manera pública era manifestar el poder de Dios. Jesús manifestaba el poder de Dios. ¿Cómo lo hacía? Sanando, atendiendo a los necesitados, enseñando las verdades del reino, multiplicando el pan cuando había hambre, activando milagros. ¿Sabe que cuando uno presencia milagros, los milagros activan la fe? ¿Los milagros qué hacen? Activan la fe. Y cuando la gente actúa con fe o activa la fe, entonces se va la incredulidad. Y donde hay fe y donde hay milagros, entonces las obras malas no son las que se ejecutan, sino que hay un ambiente espiritual propicio para que la verdad de Dios, la presencia de Dios sea recibido. ¿Estamos, hermanos? Donde hay incredulidad, hay oposición. Mire, Jesús fue a su propia tierra, Nazaret, y textualmente la Biblia dice que allí, por la incredulidad de ellos, no pudo hacer más que sanar a algunos poquitos, por la incredulidad de ellos. Y era el sitio donde lo conocían. Entonces la gente decía: no, pero ¿quién es este aparecido? Si aquí vemos que está el carpintero, su papá, sus hermanas, y no creyeron que era el Hijo de Dios, en su propia tierra. Sin embargo, en los lugares donde vieron los milagros y recibieron el Señor, activó la fe de ellos. Jesús manifestó el poder. En Mateo 12:15 dice: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. ¿Sí? Jesús multiplicó el pan. Jesús sanó a la hija de Jairo. Jesús sanó a muchos en la calle. Muchos
le tocaba, ni siquiera esperaban que Jesús orara por ellos, sino solo dice que tocaban el manto del Señor y la fe de ellos ya estaba activa y se daban los milagros. Necesitamos volver a esos tiempos donde en nuestras casas, en nuestras vidas, cerca de nosotros ocurran milagros. No queremos que estén ocurriendo accidentes o problemas. ¿Sí? Deberíamos preguntarnos qué está pasando si en todos los lugares donde vamos lo único que vemos es robos, atracos, problemas. Eso no es así. Nos pidieron antes de ayer oración por un hermano que salió de su trabajo en la noche, lo atracaron, lo apuñalaron y pues nos pedían por favor oremos por el hermano Pedro Sandoval, que es miembro, es un líder de otra de las iglesias que estamos, porque sucede eso, ¿no? Y en las noches Dios quiere que nosotros seamos portadores de su gracia y que podamos detener el pecado, hacerlo retroceder y hacer que en su lugar abunde la gracia de Dios. Amén. Dios quiere bendecirlo de tal manera para que en el vecindario donde usted está, donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted negocia, allí se manifieste el poder y la gracia de Dios. Y el pecado tenga que retroceder y sobreabunde la gracia de Dios. Recuerde esto, donde se activan los milagros, se activa la fe. Y donde se activa la fe es el ambiente espiritual propicio para recibir el mensaje de salvación. Ahora, si Jesús hizo estas 4 cosas, ¿qué cosas nosotros tenemos que hacer? ¿Qué prácticas debemos hacer nosotros para hoy detener el pecado y que sobreabunde la gracia? Déjeme hablarle de esas 5 cosas que tenemos que hacer. Número 1, nosotros debemos hacer adoración pública. Es decir, que no debemos encerrarnos a adorar a Dios, sino que también debemos sacar adoración y alabanza allá afuera a las calles. ¿Escuchó lo que digo? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Usted me dirá, pero yo no canto bien, yo no toco un instrumento. No necesitamos hacerlo de esa manera. De esa manera. Así como la presencia de Jesús era de bendición, de sanidad, cuando llegaba a algún lugar, que nosotros tengamos una actitud de adoración donde quiera que estemos, una actitud de agradecimiento, una actitud de alabar a Dios. Es decir, que no nos enredemos con todo lo que la gente hace en las calles. En las calles uno escucha a la gente maldecir, decir groserías, empujar, hacer lo malo, colarse y no pagar, ¿sí? Pasarse adelante, cerrar al otro, hacer todas las cosas donde cada vez que usted hace eso malo, tiene una cantidad de aplausos, pero de los demonios, diciendo eso es lo que quiero, ¿sí? Porque en la sociedad no está acostumbrada. Por ejemplo, ¿quién que esté dañado el torniquete del Transmilenio, quién pasa por encima, saca el dinero y deja ahí el dinero? No ocurre aquí, ocurre en otros lugares. Porque Colombia se ha distinguido por un lugar donde el pecado, ¿qué? Ha abundado. Todos los días vemos esos. ¿Sí? Ahora, miramos hacia atrás y vemos idolatría, prácticas, ocultismo y demás. Pero yo miro hacia adelante en Colombia y yo creo el mensaje de la Escritura y yo veo que Colombia será un sitio donde sobreabundará la gracia. Porque hay cristianos como ustedes y como yo que estamos dispuestos a hacer lo que es correcto para que sobreabunde la gracia. Y lo que es correcto es que nosotros tengamos una adoración pública, que atraigamos la presencia de Dios donde quiera que estemos. Está en el Transmilenio, adore, exalte, honre el nombre del Señor. Está yendo en las calles para ir a hacer alguna cosa. Mientras tanto, no esté pensando, no esté criticando, no esté murmurando ni haciendo juicios. Exalte, honre, adore a Dios. ¿Sí? Si tiene una casa afuera en su fachada, coloque un texto bíblico. Haga cosas que contribuyan para que el nombre del Señor sea exaltado. Amén. No bote basura. ¿Sí? Use bien los recursos. No dañe las cosas. Exalte a Dios. ¿Sabe que tratar las cosas bien es adorar a Dios? Porque es que nosotros reducimos la adoración
a los cantos que hacemos dentro del templo, siguiendo a las hermanas, pues que cantan hermoso, por supuesto. Y pues no podemos de pronto igualar su voz, pero adoración también afuera es parar para que pase el anciano. ¿Sí? Bajarme a ayudar a recoger a la persona que se acaba de caer de la bicicleta y no burlarme allá por lo que se dio contra el piso. ¿Sí? Pues no hagamos lo que hacen los demás, adoremos a Dios, exaltemos al Señor, exaltemos al Señor. A la gente se le hace raro que uno salga de lo normal y haga algo que no está esperado. ¿Sí? Entonces voy estos días, veo una señora empujando un carro, entonces me detengo, no lo dejo en la mitad ahí que todos estén pitando y entonces le ayudo. Y me dice, ya parece que se le dañó el clutch y el esposo entonces se sube y lo arrimamos a un lado. Ah, bueno, gracias. No, eso es adorar a Dios. Eso es hacer que lo que es malo no se practique y lo que es lo justo, lo recto, lo correcto, se honre a Dios. Amén. Seguramente, aunque no me lo digan a mí, seguramente la persona habrá dicho, gracias a Dios vino alguien y nos ayudó. El nombre de Dios es exaltado. Es eso, que provoquemos la honra a Dios. ¿Que provoquemos qué, hermanos? La honra a Dios. Mire, la mayoría de personas ahora, y hasta uno mismo lo piensa más de una vez, ven a alguien que quiere atracar a otro y no se involucra, más bien doy la espalda y me voy porque no me quiero comprometer en mi integridad. No deberíamos actuar de esa manera. Yo creo que adorar a Dios públicamente es ayudar a alguien que esté necesitado y que no le ocurra un accidente. Nadie dijo amén, pero... Sí. Así que el nombre del Señor sea exaltado en las calles. ¿Sí? Limpieza espiritual, limpieza, proclamar el nombre del Señor. No es verdad que cuando usted va en la calle y escucha una adoración, un celular que está sonando una alabanza, que está en el Transmilenio escuchando a alguien, que está escuchando una canción que conocemos, ¿su espíritu se alegra? ¿Sí? ¿O usted se alegra por estar escuchando maldiciones y groserías? No es verdad que usted pasa, ve un cartel con un texto, con una declaración bíblica y su espíritu se alegra. Sí. Bueno, deberíamos ser nosotros los que generamos para otros textos. ¿Sí? Si usa las redes, úselas para proclamar el nombre del Señor. ¿Sí? Para mandar cosas buenas, para honrar a Dios. En segundo lugar, la segunda práctica que debemos hacer para que el pecado se detenga y abunde la gracia es proclamar el Evangelio. ¿Debemos cómo? Proclamar el Evangelio. ¿Con palabras o sin palabras? Debemos anunciar al Señor. Debemos dar testimonio de sus obras. En 2 de Timoteo 4, verso 1 y 2 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Recibí el jueves, miércoles, la notificación de que una hermana que asiste aquí no es tan conocida, falleció y su hija nos envió el dato. Entonces fui el jueves en la tarde a la funeraria y cuando llegué, estaba esa sala llena y alguien estaba dirigiendo el rosario, estaban rezando. Y pues yo llegué allí y vi que pues había un ambiente de ese tipo de orar y de rezar. Me hice atrás, no sabía qué responder porque no sé el rosario. Sí, pero estaba pensando y orando por la familia. Allí mentalmente estaba orando, pensando. Y dije, no, el ambiente es, la veo que la mayoría de personas, porque casi todos respondían, casi que todos aquí deben ser católicos, así que seguramente pensé, seguramente lo que debo hacer ahora es cuando terminen, dirigirme a la hermana, darle cerca una palabra de ánimo, pues el hecho de que me ven allí respaldándole, y entonces esperé, terminaron, me acerqué
y pues saludé a la hermana, le di una palabra de consuelo y de inmediato ella me dijo, pastor, yo quiero que ore aquí. Le digo, acaban de rezar y veo que la mayoría parece que son católicos y dice, no, ya hablamos con mis hermanos y sí queremos que lo haga. Y se acercó un señor, él es mi hermano, él es el pastor y me saludó y me dice, pastor, ¿va a orar aquí? Me preguntó él. Ya eran dos, yo no me puedo negar, ¿sí? No me puedo negar. Así que pensaba, ¿no?, que no era oportuno. Y dice aquí, oportuno o no, a tiempo o fuera de tiempo. Y a mí me parece que es fuera de tiempo, pero la gente misma está confirmando, no, sí, hágalo. Ah, bueno, ¿quiere que lo hagamos ya o esperamos un poquito porque acaban de terminar? El Señor me dijo, esperemos un poquito. Pero yo no sé, comenzaron ahí a varios como que a señalar que llegó el pastor y entonces una señora me hizo señas y dijo, ¿y por qué no lo hace ya? Porque es que se comienzan a ir y pensé que era una señora cristiana, no, era una señora católica. Así que ahora son tres. Ya me iba a sentir como Pedro, que cada una viene y dice, ¿es usted? Y, no, yo no me estaba negando. Así que está bien, me puse ahí, compartí, leí el texto de la Biblia. ¿Sabe qué fue lo primero que hice cuando comencé a hablarles? Acabo hace unos minutos atrás de entrar y ustedes están en oración, están en el rosario. Qué bueno encontrar a una familia en la funeraria no peleando, no llorando, sino pidiendo a Dios la bendición. Déjenme hablarles un poquitico acerca más de la Biblia. Y entonces fue mi entrada. No contradecirlos o no decir, ¿para qué rezan eso? No les sirve. No, hermanos, eso sería maltratar. Es en lo que están haciendo la oportunidad. Sabe que al terminar, desean todos ustedes orar esta oración conmigo. Y escuché la oración de toda la sala, proclamando el nombre del Señor, recibiendo a Cristo y confesando a Jesús como su Señor y su Salvador y pidiéndole perdón. Así que a tiempo y fuera de tiempo. Eso trae bendición. El ambiente cambia, ¿sí? El ambiente de una funeraria no es un ambiente así muy de aflicción, pero el orar allí cambia. Predicar el Evangelio, hable del Señor, testifique cada vez que el Espíritu le guía a hacerlo, de manera personal o de manera grupal. Yo no sé cuántas veces, pero yo le aseguro que más de una vez a usted el Espíritu Santo en algún momento lo ha inquietado. Ve un mensaje aquí. Y le dio así, cha, y no lo hizo. Y después dice, debí haberlo hecho. No hay mejor satisfacción en el espíritu de un creyente que unirse al Espíritu Santo y juntos proclamar un mensaje. No tiene que ser algo, pues, mejor dicho, que espera que todo el mundo se ponga a llorar. No, sencillamente de un mensaje. Y deje que Dios trabaje sobre eso. Mire, a veces cuando uno va en Transmilenio, se sube, pide unos, y ya es el tercero, ya uno como que tiene la actitud así, pero mejor dicho, si me pongo a darle monedas a todos, me va la quincena. Y entonces ya uno como que está indispuesto. Pero resulta que ese segundo, tercero que se subió, antes de pedir, da un saludo y da un mensaje de la palabra del Señor. Y uno se siente confrontado. Mire, ¿quién está hablando? Yo debería estar aquí predicando en lugar de estar criticando. Debería estar. Y entonces, cuando eso sucede, me pongo a orar que Dios respalde a ese que está diciendo algo, que lo bendiga y alisto mejores monedas para dar. Porque si alguien quiero ayudarle, es alguien que pida, pero que también dé el mensaje. Yo no sé si usted lo hace o no, pero debería hacerlo. He escuchado personas cantar hermosos mensajes bíblicos y por supuesto que los bendigo de una manera especial. Es forma de exaltar el nombre del Señor. Proclame el nombre de Jesús. Si a usted le da miedo hacerlo solo, entonces hágalo con otra persona.
Y si tiene que invitarme a mí, dígame, yo lo acompaño y vamos y predicamos el Evangelio. ¿Estamos, hermanos? No me niego normalmente cuando hay que ir a una funeraria, a un lugar así. Mientras tenga invitación, por supuesto que lo hago. ¿Sí? Nos sucedió hace poco en otro sepelio, lo íbamos a hacer y la familia, alguien se opuso, no, que somos católicos y no queremos. Está bien, no hay problema. Pero hicimos una reunión sencilla en la cafetería y pudimos bendecir el nombre del Señor y exaltarle. Así que lo podemos hacer. La tercera cosa que debemos hacer para que se detenga el pecado y abunde la gracia es una oración permanente, sea en las casas, sea en lugares públicos, sea en el templo, sea en las calles. Mire, todos los días salimos a hacer algo. Pues mientras hacemos algo, mientras salimos, oremos por esos lugares, hagamos caminatas de oración, bendigamos al vecino que conozca al Señor, bendigamos el negocio, bendigamos. Hace unos meses atrás el sector se puso así como muy tenso, porque casi matan a un muchacho, y entonces personas que me conocen en el sector comenzaron a pedirme, pastor, ore, porque aquí la cosa está así, hay algunas extorsiones y amenazas, y hemos estado orando. Hace 8 días tuvimos también una situación ahí afuera en la calle mientras el culto, 2 muchachos que quisieron herirse con cuchillos y demás, y algunos corrieron a entrarse al templo, y entonces fue un poco así difícil. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos ser intencionales en orar por este lugar. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a decir, salgamos y hacemos una caminata de oración por ese sector? 2, 3, necesitamos salir, ¿sí? y orar y bendecir el sector, bendecir. Proclamar, Dios permita que estos lugares de expendio de cerveza se conviertan en otros sitios, y bendecir los negocios y bendecir los sitios y hacer caminatas de oración. Necesitamos hacer, dice en Hechos 2:46, 47, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Necesitamos eso. Así que en el sector donde Dios lo ha puesto, mientras va a comprar el pan, haga oración. Mientras regresas, haga oración. ¿Sí? Entremos en ese ritmo, en esa tónica. Número 4, lo que debemos hacer para detener el pecado y que sobreabunde la gracia es practicar la verdad, hacer lo bueno. Viva con justicia, no haga lo malo que hacen los demás, reemplace con lo bueno lo malo, como dice la Escritura, hable bien, actúe bien, viva en luz, traiga la luz. La Biblia dice que somos luz y que somos también la sal. Ahora, el texto que dice, cálcense los pies con el apresto del Evangelio. ¿Han leído Efesios capítulo 6 donde habla de ponernos la armadura de Dios? Y habla de calzarse los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué significa eso? Donde quiera que usted vaya debe dejar huella de la presencia de Dios. No huella, ay, de ese señor tan grosero. No huella, ay, mire tan bravucón que es, no saluda. No, debe quedar huella de que usted es un buen cristiano, que hace lo correcto, que ayuda, ¿sí? Que recoge, que no lleva a su perrito a hacer frente a la casa de su vecino porque le tiene bronca. No, lo hace las cosas bien hechas. Practicar la verdad. ¿Sabe que practicar la verdad es traer la luz y la bendición de Dios sobre un lugar? Calzados los pies con la disposición de proclamar el Evangelio. Y número 5, lo que tenemos que hacer para que el pecado se detenga y abunde la gracia es resistir las tinieblas. ¿Qué es eso? Efesios 6, 12 y 13. Porque nuestra lucha, nuestra confrontación no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. ¿Escuchó esto que acabamos de decir?
Cuando nosotros nos ponemos y hacemos esto de resistir, lo hacemos en los ayunos, lo hacemos en las vigilias, lo hacemos entre semana cuando nos reunimos a orar. Pero si también lo hiciéramos en cada casa, ¿cuánto les gustaría que en su casa se hiciera oración, si fuera un punto de oración? ¿Cuántos quieren invitarme a su casa para que oremos juntos? Mira, hay dos cosas que quiero lograr con este mensaje. Número uno, que la iglesia se decida a salir a la calle a bendecir y honrar el nombre del Señor. Y número dos, que cada casa se convierta en un lugar de oración. Si somos guiados por este texto que acabo de leer, que nuestra confrontación, nuestra batalla no es contra humanos, sino contra poderes de las tinieblas, hagan esta imaginación, mire, si el templo fuera una base militar espiritual que dispara bendiciones a diferentes lugares, pues hay lugares a los cuales no apuntaríamos tan bien. Pero si en cada casa, aparte del templo, si en cada una de sus casas hay oración y desde allí se disparan bendiciones a sus vecinos, ¿sí? Imagínense 10, 15, 20 puntos diferentes en sus casas donde estemos haciendo oración. Así que me gustaría, como resultado de esta mañana, que pudiera estar siendo invitado a sus casas a orar y a hablar un poquitico de qué significa esto de resistir las tinieblas, cómo hacer oración de confrontación, cómo hacer un altar de oración, y que por lo menos una vez por semana, una vez cada 15 días, en su casa hubiese un tiempo de oración. Por favor, hagan agenda y comiencen a invitarme. Les prometo que no les pido nada. Un vasito de agua de pronto, no se preocupen. Sí, porque hay algunos que dicen, no tengo nada, entonces no me invitan porque no, pero el motivo es orar. ¿Sí? Ahora, si tengo muchas invitaciones y tengo que decirle a otros, ayúdenme, César, vaya allí, Osvaldo, vaya allá, Giovanni, vaya, y entonces nos repartimos, vamos a hacer lo mismo, amén. Vamos a hacer lo mismo. Claro que si nos ofrece un